La filtración provino de un archivero junior del Archivo Apostólico, no de la Oficina de Prensa del Vaticano, no a través de canales oficiales. Una fotocopia de una sola página apareció en un foro católico en francés sin contexto, sin verificación. Solo la imagen de un documento escrito a mano, con fecha del 9 de enero de 1960. El encabezado decía: Transcripción comparativa, tercer secreto. El cuerpo del texto era denso, francés antiguo, intercalado con frases en latín. En la parte superior del segundo párrafo, subrayada 2 veces, había una frase que en pocas horas incendió Internet católico. La bola de fuego vendrá de la dirección de las estrellas del norte y nadie escapará a su luz. Los estudiosos de Fátima reconocieron la frase inmediatamente. Coincidía con la cadencia de las partes reveladas anteriormente, pero incluía detalles que la versión oficial del Vaticano, de 20.000 palabras, había omitido cuidadosamente. No se trataba de la visión edulcorada del ángel con la espada llameante apuntando a la tierra. Era algo más crudo y mucho más específico. El documento describía el tercer secreto tal y como lo había escrito supuestamente la hermana Lucía antes de que los editores eclesiásticos lo suavizaran para su consumo público. En esa versión, la visión no era metafórica, era técnica. Los niños de 1917 en Fátima habían visto una secuencia, un ángel sosteniendo fuego. Sí, pero también un objeto celeste que se acercaba desde más allá del lugar donde duerme el sol. Una frase que no tiene sentido, a menos que se interprete astronómicamente. La transcripción incluía medidas, tan grande como la luna en el cielo, pero más brillante que todas las estrellas juntas. Hablaba de una cola que barrería la mitad del firmamento y traería un calor que haría hervir los mares en los lugares por donde pasara. No se trataba de vagas advertencias sobre el declive moral y la persecución en torno a las cuales la Iglesia había enmarcado el secreto durante décadas. Eran predicciones de un acontecimiento físico y astronómico. 3i/Atlas entró en el catálogo en julio de 2025 y, en cuestión de semanas, alguien dentro del Vaticano estableció la conexión. Los archivos de correlación comenzaron a circular entre un pequeño grupo de prelados y astrónomos adscritos a la Academia Pontificia de Ciencias. El comportamiento del cometa, aceleración antinatural, emisiones estructuradas, negativa a fragmentarse como era de esperar, era lo suficientemente preocupante desde el punto de vista científico. Cuando se comparó con los detalles de la antigua transcripción, se convirtió en algo completamente diferente. La aproximación del objeto desde la dirección del brazo galáctico podría denominarse razonablemente desde las estrellas del norte en una expresión arcaica. Su brillo superaba al de Venus en su punto álgido y crecía de forma errática, lo que se ajustaba a más brillante que todas las estrellas juntas si se permitía la exageración poética. La cola, cuando estaba completamente desarrollada, se extendía más de 30 grados de arco a través del cielo. La mitad del firmamento es una hipérbole, pero no mucho si eres un niño pastor en 1917 tratando de describir algo para lo que no tienes vocabulario. Internamente, las discusiones eran acaloradas. Una facción insistía en que la filtración era apócrifa. El verdadero tercer secreto se había revelado en 2000. Los propios escritos de la hermana Lucía lo confirmaban. Cualquier documento que afirmara lo contrario era falso o un borrador que había sido sustituido. Otra facción, más pequeña pero con mejores contactos, señalaba inconsistencias en la versión oficial. La versión del año 2000 era tan vaga que resultaba inútil.
Hablaba de martirio y sufrimiento, pero no daba ningún mecanismo. Parecía un documento escrito para calmar, no para advertir. La transcripción filtrada, por otro lado, era inquietantemente específica. Coincidía con la estructura y el vocabulario de las memorias anteriores de Lucía. Los expertos en caligrafía que vieron los escaneos de alta resolución antes de que también fueran retirados de la red, dijeron que las firmas y las anotaciones marginales coincidían con documentos autenticados de Lucía del mismo periodo. A finales de 2025, el debate había llegado al Papa Francisco. No es un hombre dado a las especulaciones apocalípticas. Su papado se ha caracterizado por la justicia social, la gestión medioambiental y la reforma institucional, no por las profecías del fin de los tiempos. Pero también es pragmático. Cuando se le presentó el texto filtrado junto con los datos de la trayectoria de 3I/Atlas, según se informa, hizo una pregunta. Si esto es cierto, ¿cuál es nuestra responsabilidad pastoral? Esa pregunta abrió puertas. En pocas semanas se formó un pequeño grupo de trabajo. Astrónomos del Vaticano, teólogos, abogados canónicos, un físico jesuita con autorización para colaborar con la NASA. Su encargo era sencillo: evaluar si el cometa y la profecía estaban relacionados y, de ser así, preparar una guía para los fieles que no incitara al pánico ni los dejara desprevenidos. Los astrónomos presentaron sus conclusiones en diciembre. 3I/Atlas no se comportaba como un cometa. Sus maniobras, su perfil térmico y sus interacciones con las magnetosferas planetarias apuntaban a algo dirigido. No podían decir si esa dirección provenía de sistemas internos o de un control externo. Lo que sí podían afirmar era que la máxima aproximación del objeto a la Tierra, prevista para mediados de 2026, lo situaría a una distancia en la que los efectos gravitacionales y electromagnéticos serían medibles. No sería catastrófico en el sentido cinético, no habría impacto, pero sí potencialmente perturbador. Desviación del viento solar, calentamiento ionosférico, tensión de marea en mares poco profundos. La frase «hacer hervir los mares» podría ser una metáfora, pero el calentamiento localizado de las aguas superficiales en las regiones donde la estela de plasma del objeto rozaba la magnetosfera no era una posibilidad descabellada. Esa era la valoración científica. La teológica era más difícil. Los mensajes de Fátima siempre han estado a caballo entre la advertencia y la promesa. Arrepentíos, convertíos, rezad el rosario y la calamidad podrá evitarse o mitigarse. El texto filtrado conservaba esa estructura, pero añadía urgencia. No decía que el fuego cayera definitivamente. Decía que el fuego caería si el mundo continúa en el pecado y el Santo Padre no consagra Rusia según las instrucciones. Esa consagración tuvo lugar, en cierto modo, en 1984 bajo Juan Pablo II. Algunos devotos de Fátima sostienen que se hizo de forma incorrecta. Otros dicen que fue suficiente. El documento filtrado sugiere que la suficiencia dependía de los resultados, no del ritual. Si el mundo no se apartaba del materialismo, la violencia y la blasfemia, la bola de fuego vendría de todos modos. 3I/Atlas, que llega ahora, más de un siglo después de Fátima, y décadas después de la controvertida consagración, encaja incómodamente bien en la narrativa de la respuesta insuficiente. Los devotos comenzaron a elaborar cronologías. 1917. Se producen las visiones. 2000. Se revela parte del secreto. 2025. El objeto interestelar entra en el sistema. 2026. Máxima aproximación. Algunos de los grupos más fervientes comenzaron a afirmar que el pulso de 4,2 segundos del objeto, detectado en datos de radio,
y discutido en reuniones clasificadas, coincidía con el ritmo de una década tradicional del rosario, si se contaban las avemarías a razón de una por pulso. Eso es numerología, no análisis, pero se extendió. En enero de 2026, grupos de oración de toda Europa y América Latina celebraban vigilias sincronizadas con el período orbital del objeto. Lo llamaban rezar en sincronía con la señal. El dilema del Vaticano era existencial. Si vinculaban públicamente el 3i/Atlas con Fátima, corrían el riesgo de provocar una histeria colectiva. Millones de católicos podrían interpretar el cometa como un juicio divino. Los mercados podrían desestabilizarse. Las peregrinaciones a Fátima y otros lugares marianos podrían saturar las infraestructuras. Peor aún, si el objeto pasaba sin causar daños o se revelaba definitivamente como un artefacto tecnológico no divino, la credibilidad de la Iglesia se derrumbaría. Pero si no decían nada y el objeto causaba una catástrofe, los fieles preguntarían con razón por qué sus pastores permanecieron en silencio cuando la profecía y la ciencia coincidían. Era una trampa sin salida. El Papa Francisco, según se informa, agotado y lidiando con problemas de salud continuos, comenzó a redactar un discurso. Aún no para su difusión, solo por contingencia. Palabras que se dirían si la situación se agravaba más allá de la ambigüedad. Mientras tanto, el fenómeno de la pareidolia, ver rostros en patrones aleatorios, adquirió dimensiones religiosas. Las imágenes de alta resolución de la coma de 3i/Atlas, procesadas y compartidas por astrónomos aficionados, mostraban remolinos y filamentos en el gas y el polvo. Para algunos ojos, parecían figuras con túnicas. Para otros, el contorno de una mujer con las manos extendidas. Las redes sociales se llenaron de comparaciones. Nuestra Señora en el cometa. La Virgen nos cuida. Los científicos lo explicaron como una proyección. Los seres humanos vemos rostros en todas partes, porque nuestro cerebro está programado para ello. Una nube, una mancha, una nebulosa, no importa. Si se le muestra a alguien una imagen granulada, después de prepararlo con un contexto religioso, encontrará a María, a Jesús o a ángeles en el ruido. Pero para los creyentes que ya estaban convencidos de que 3i/Atlas era la señal profetizada, esas imágenes fueron una confirmación. No una prueba en el sentido empírico, sino una validación en el sentido espiritual. La autenticidad de la filtración siguió siendo objeto de controversia, pero sus efectos fueron innegables. Los términos de búsqueda relacionados con Fátima se dispararon en todo el mundo. Las librerías agotaron los textos anotados sobre Fátima. Las ventas de rosarios se triplicaron en los países de mayoría católica. Algunos obispos aconsejaron discretamente a sus sacerdotes que prepararan homilías que abordaran la ansiedad escatológica sin alimentarla. Otros adoptaron una postura más dura. Un arzobispo de Polonia calificó la relación con el cometa de superstición peligrosa e instó a los fieles a confiar en la ciencia por encima de los rumores. Un cardenal de Brasil dijo lo contrario. Si la Madre de Dios nos advirtió y ahora el cielo nos muestra fuego, debemos escuchar. La Iglesia, que rara vez se pone de acuerdo en nada, se fracturó siguiendo las mismas líneas que el mundo en general. Los que querían claridad empírica frente a los que necesitaban un significado espiritual. En silencio, el Vaticano se puso en contacto con otras instituciones que rastrean el 3i/Atlas, la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Rusa, observatorios académicos. La pregunta que hacían siempre estaba redactada con cuidado. En su opinión,
¿Supone el objeto algún riesgo para las poblaciones terrestres a través de efectos indirectos, como la interferencia electromagnética o la interacción atmosférica? Ninguna de las agencias se comprometió a dar un no rotundo. La respuesta estándar era: el riesgo se considera bajo, pero no nulo, dadas las propiedades anómalas del objeto. Esa evasiva dejaba margen al Vaticano para argumentar que lo adecuado era la precaución, no el pánico. Pero también dejaba margen para que la profecía se instalara en los huecos que la ciencia no podía cerrar. Para febrero de 2026, el círculo íntimo del Papa había convertido el grupo de trabajo en algo más formal. Lo llamaron Comisión de Fenómenos Celestes Extraordinarios, un nombre deliberadamente lo suficientemente vago como para abarcar tanto el ángulo científico como el profético. La primera tarea de la comisión fue examinar forensemente el documento filtrado, fechar el papel con carbono, analizar la fuente de la máquina de escribir, comparándola con máquinas conocidas de la década de 1960. Comparar el vocabulario y la sintaxis con la correspondencia autenticada de Lucía. Los resultados no fueron concluyentes. El papel era antiguo, coherente con la fecha que se afirmaba. La máquina de escribir coincidía con los modelos utilizados por los conventos portugueses de la época. El lenguaje superó la mayoría de las pruebas, pero nada de eso demostraba que fuera auténtico. Un falsificador experto con acceso a materiales de archivo y buen oído para el portugués eclesiástico de mediados de siglo podría haberlo producido. La comisión concluyó que el texto no era demostrablemente falso, lo que no es lo mismo que probado. Ese veredicto tibio no hizo nada para frenar su difusión. En cierto modo, la ambigüedad alimentó la creencia. Si el Vaticano no podía desacreditarlo definitivamente, tal vez hubiera algo de verdad en la controversia. La segunda tarea era astronómica: trazar un mapa de todos los datos conocidos sobre 3i/Atlas en relación con cada afirmación específica de la profecía filtrada. La trayectoria del objeto procedía de una región del cielo que los observadores medievales asociarían con el norte. Su brillo, variable, pero en ocasiones superior al de cualquier cometa que se recuerde. Su cola, enorme y de estructura inusual, con chorros y abanicos que parecían menos una desgasificación pasiva y más una ventilación dirigida. El detalle sobre hacer hervir los mares era más difícil. No existía ningún mecanismo por el cual un cometa, ni siquiera uno anómalo, pudiera calentar directamente los océanos desde el espacio. Pero si el objeto interactuaba con el campo magnético de la Tierra de la forma que sugerían algunos modelos, el calentamiento ionosférico localizado podría crear efectos atmosféricos, tormentas repentinas, trombas marinas, calentamiento costero, en casos extremos. Un niño pastor en 1917 no conocería el término acoplamiento atmosférico inducido por plasma. Diría que el fuego del cielo calentó el agua. La coincidencia más inquietante era temporal. La profecía, en la versión filtrada, no solo describía una bola de fuego, daba un marco temporal. En los días en que la Iglesia sufre una gran división y el Santo Padre está en el ocaso. El Papa Francisco, ahora octogenario, estaba visiblemente frágil. Los rumores sobre el deterioro de su salud llevaban meses circulando. La Iglesia estaba efectivamente dividida. Reformas progresistas frente a resistencia tradicional, escándalos, crisis financieras, debates doctrinales que habían paralizado los sínodos. Si se buscaba una gran división, la era actual encajaba. La referencia al ocaso, interpretada por algunos como la vejez literal, por otros como una crisis simbólica,
era lo suficientemente vaga como para aplicarse a casi cualquier papado, pero, combinada con todo lo demás, parecía menos una coincidencia y más un itinerario. Según se informa, el propio Francisco se impacientó con las especulaciones. En una reunión privada con los cardenales en marzo, se dice que comentó: si Dios quiere enviar una señal, no necesita reciclar visiones campesinas centenarias. Él es capaz de ser claro. Esa frase nunca llegó a la prensa, pero circuló entre los miembros del Vaticano. Revelaba su frustración. Francisco quería centrarse en problemas tangibles: la pobreza, la migración, el colapso medioambiental, la idea de que el destino de la Iglesia dependiera de la interpretación correcta de la trayectoria de un cometa. Le parecía un pensamiento medieval, pero también entendía que millones de creyentes no compartían su escepticismo. Para ellos, Fátima era sagrada. Desestimarla suponía el riesgo de alienar a una base que ya se mostraba escéptica con sus reformas. Así que permitió que la comisión continuara su trabajo, mientras mantenía públicamente un cuidadoso silencio. La tercera tarea de la comisión era pastoral: redactar mensajes de contingencia para múltiples escenarios. Si el 3i/Atlas pasaba sin incidentes, el mensaje enfatizaría la confianza en la misericordia de Dios y la precaución contra la superstición. Si causaba perturbaciones cuantificables, fallos de satélites, fenómenos atmosféricos, perturbaciones costeras, el mensaje lo enmarcaría como un llamamiento al arrepentimiento y la unidad, no como un castigo. Si causaba algo catastrófico, el mensaje sería más breve: una oración, una súplica por la intercesión divina, un reconocimiento de que la Iglesia, al igual que los fieles, no tenía todas las respuestas. Esos borradores se guardaron en una carpeta sellada. Solo 5 personas tenían acceso a ellos. Francisco los leyó una vez y ordenó que se guardaran bajo llave. No quería tentar al destino obsesionándose con el peor de los casos. Mientras tanto, el fenómeno de la pareidolia religiosa en torno a 3i/Atlas se intensificó. A medida que la coma del objeto evolucionaba, también lo hacían las supuestas visiones. En una imagen muy difundida, procesada para mejorar el contraste, algunos espectadores vieron una figura con túnica y los brazos levantados. En otra, tomada desde un ángulo diferente, la misma estructura parecía un cáliz. Una tercera mostraba lo que los creyentes insistían en que era una corona de espinas. Los científicos señalaron que se trataba de alineaciones aleatorias de polvo y gas ionizado. Que ver estructura en el caos es una peculiaridad de la percepción humana, no una prueba de intención. Pero para aquellos que rezaban rosarios en sincronía con el pulso del objeto, las imágenes eran señales. No buscaban explicaciones científicas, buscaban la confirmación de que lo divino hablaba a través del cosmos. Cuanto más se acercaba 3i/Atlas, más parecía que su comportamiento estuviera diseñado para provocar esa respuesta. En abril, realizó una ligera corrección de rumbo visible desde el seguimiento terrestre. El ajuste fue pequeño, pero preciso. Acercó aún más el objeto a la Tierra, hasta situarlo justo dentro de la órbita de la Luna en un momento dado. Esa maniobra, imposible para un cometa natural, se convirtió al instante en alimento para los entusiastas de las profecías. Se está volviendo hacia nosotros. La señal se acerca. Los astrónomos del Vaticano intentaron presentarlo como una prueba más de su origen artificial, un artefacto tecnológico sin significado divino. Ese planteamiento fracasó. Para muchos, la distinción entre artificial y divino no tenía sentido.
Si Dios quería enviar un mensaje, podía utilizar cualquier medio que eligiera. Una roca, una máquina, un ángel. La etiqueta no importaba. Lo que importaba era el acontecimiento. En mayo, el Papa ya no pudo evitar hacer una declaración pública. La presión dentro de la Iglesia y de los gobiernos seculares que temían la inestabilidad social le obligó a actuar. El 19 de mayo, pronunció un breve discurso desde el Palacio Apostólico. No fue la gran proclamación Urbi et Orbi que algunos esperaban. Fue más discreta. Reconoció la existencia del cometa. Reconoció la ansiedad. Reconoció Fátima sin respaldar el texto filtrado. Nuestra Señora de Fátima nos llamó a la oración, a la conversión, a la paz. Tanto si este objeto en los cielos forma parte de esa llamada, como si es un misterio aparte, nuestra respuesta debe ser la misma. Confiar en Dios, cuidarnos unos a otros, no dejar que el miedo nos divida. La declaración fue cautelosa. Dio algo a ambos bandos. Los escépticos escucharon precaución. Los creyentes escucharon afirmación. Ninguna de las partes quedó completamente satisfecha. Pero el objetivo no era la satisfacción, era la contención. El efecto fue temporal. Cuando 3I/Atlas entró en su aproximación final en junio, los avistamientos se multiplicaron. El objeto era ahora visible a simple vista en el cielo del atardecer, brillante, inestable, pulsando débilmente, de una manera que coincidía con el ritmo descrito. La gente se reunía en los campos, en los tejados, en los cementerios, para observar. Algunos rezaban, otros filmaban, otros simplemente permanecían en silencio, esperando lo que fuera que viniera después. Comenzaron a llegar informes de fenómenos milagrosos, afirmaciones de curaciones, visiones, locuciones. La mayoría eran imposibles de demostrar, basadas en experiencias personales y en la fe, más que en pruebas. Algunas eran lo suficientemente espectaculares como para llamar la atención de los medios de comunicación. Una mujer en Portugal afirmó que se había curado de un cáncer terminal después de rezar bajo el cometa. Un sacerdote en México informó que una estatua de María en su parroquia lloró durante una vigilia. Se abrieron investigaciones, como siempre. Ninguna se había resuelto cuando el objeto hizo su paso más cercano. El 27 de junio, 3I/Atlas cruzó dentro de la órbita de la Luna. Durante 6 horas, fue el objeto más brillante del cielo nocturno después de la propia Luna. Su coma brillaba con una inquietante luminiscencia teñida de violeta que las cámaras captaban, pero que los ojos tenían dificultades para procesar. El pulso era ahora visible sin instrumentos, un lento y rítmico aumento y disminución de la luminosidad. 4 segundos y 2 décimas de encendido, 4 segundos y 2 décimas de apagado, exactamente como se había detectado en las bandas de radio meses antes, exactamente como algunos habían afirmado que coincidía con el rosario. Millones de personas lo vieron. En Roma, la plaza de San Pedro se llenó más allá de su capacidad. Las pantallas retransmitían el cielo. La multitud rezaba, cantaba himnos, sostenía velas. Cuando el objeto alcanzó su punto más cercano, una leve ondulación en la atmósfera, calentamiento ionosférico, dijeron más tarde los científicos, hizo que el cielo brillara brevemente en tonos verdes y violetas. Para los allí reunidos, parecía como si se levantara un velo, como si se abriera una puerta. No ocurrió nada catastrófico. Los mares no hirvieron. Las ciudades no ardieron. El objeto pasó y continuó su camino. En una semana, había desaparecido de la vista a simple vista. En un mes, estaba de vuelta más allá de Marte. La profecía, en su interpretación más literal, no se había cumplido. No hubo fuego del cielo,
no hubo destrucción global, los escépticos declararon la victoria. Superstición y miedo, nada más. Los creyentes respondieron de otra manera. Algunos argumentaron que la profecía había sido condicional. Las oraciones habían sido escuchadas. La calamidad se había evitado. Otros afirmaron que no había terminado. El objeto no había abandonado el sistema. Seguía aquí, observando, esperando, y el verdadero cumplimiento aún estaba por llegar. Un tercer grupo concluyó en silencio que la profecía nunca había tratado sobre un cometa. Se trataba de lo que el cometa revelaba, que no estábamos solos, que algo más allá de la comprensión humana estaba activo en nuestro cielo, que lo divino, o lo cósmico, o como se quisiera llamar, se había hecho innegable. El Papa Francisco nunca transmitió el mensaje de contingencia para la catástrofe, pero sí añadió una frase a su siguiente audiencia general. Hemos visto una maravilla en los cielos. No perdamos el tiempo discutiendo sobre lo que significa. Preguntémonos, en cambio, ¿qué nos exige? ¿Humildad? ¿Unidad? ¿Valor para enfrentarnos a un universo más grande y extraño de lo que imaginábamos? Esa frase fue la más citada de su papado. Se convirtió en un eslogan para aquellos que intentaban conciliar la fe con la nueva realidad de un cosmos habitado y activo. También le valió críticas de los tradicionalistas que querían fuego y azufre, y de los secularistas que querían que admitiera que todo era una ilusión colectiva. No satisfizo a ninguno de los dos, pero se mantuvo en el centro el tiempo suficiente para que pasara la crisis inmediata. Meses más tarde, el documento filtrado resurgió en diferentes formas. Anotado, analizado, comparado con otros textos suprimidos de los archivos del Vaticano. Nuevas filtraciones sugerían que había otras visiones que Lucía había registrado y que la Iglesia nunca había revelado. Descripciones de objetos en el cielo. Advertencias sobre el fuego, no de Dios, sino de aquellos que habitan más allá. La línea entre la profecía y el contacto extraterrestre se difuminó hasta que ya no se podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Algunos teólogos aceptaron esa ambigüedad. Argumentaron que la revelación divina y el contacto cósmico podrían ser dos formas de describir el mismo evento. Que los ángeles y los extraterrestres eran vocabulario diferente para el mismo misterio. Otros se echaron atrás. Para ellos, mezclar lo sagrado con lo material era una herejía. El debate continúa. 3i/Atlas sigue ahí fuera. Los datos de seguimiento muestran que se encuentra en una órbita lenta y circular, que lo llevará de vuelta al sistema interior en unos años. Se desconoce si se acercará de nuevo o se marchará para siempre. Tampoco se sabe si fue alguna vez la señal de Fátima o simplemente un objeto que llegó en un momento propicio para su interpretación. Lo que sí es seguro es que millones de personas miraron hacia arriba, hacia algo que no podían explicar, y encontraron en ello lo que sus corazones necesitaban: fe, miedo, asombro, prueba, una llamada a la acción o una razón para desesperarse. El cometa no respondió a esas necesidades, solo las hizo visibles. El texto filtrado, auténtico o no, logró lo que siempre logra la profecía: dio estructura al caos. Convirtió la aleatoriedad en narrativa. Que la narrativa sea cierta en el sentido histórico importa menos que el hecho de que funcione en el sentido psicológico. Las personas necesitan historias para dar sentido a lo incomprensible. Cuando llega una bola de fuego del más allá y late al ritmo, cuando maniobra y brilla y se niega a comportarse, la historia de que fue predicha, de que significa algo, de que exige una respuesta, es más reconfortante que la alternativa.
que estamos a la deriva en un cosmos que no se preocupa y que lo que suceda a continuación depende totalmente de nosotros.